García, él es el profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Profesor Alfonso, ¿qué impresión le deja la aprobación de la reforma al Poder Judicial? ¿Lo ve positivo o cree que iremos para atrás como los cangrejos? ¿Cómo lo ve usted, profesor? Definitivamente, hola, mucho gusto. Es un agrado estar aquí. Definitivamente es un retroceso. Es decir, no podemos quedarnos a medias tintas en la conclusión, en el sentido de que lo que se ha aprobado significa una apuesta, digamos, hacia atrás en el tiempo y en las reformas que se han venido instituyendo en México en torno al Poder Judicial, sobre todo la que significó la de 1994, ¿no? Es un retroceso en cuanto a que hay una merma considerable en considerar y garantizar el principio de independencia y autonomía de los jueces y magistrados federales, incluso también de la Suprema Corte. También es un retroceso que tengamos ahora un nuevo tribunal que se encargará de sancionar conductas de los jueces federales, incluidos también los magistrados. Y también es un retroceso en cuanto a que no hubo un diagnóstico preciso respecto a cómo funciona el Poder Judicial, porque se... Oiga, profesor, también es un golpe directo, pues a los que aspiran, digamos, a ser jueces, a ser magistrados, aquellos que dedican una vida al estudio, porque tengo entendido que son los exámenes, pues nada fáciles, y pues es año con año de ir buscando una oportunidad, y pues ya con esto creo que con unas cartitas de recomendación ya estuvo. Finalmente es como un retroceso a los años 70, que pues nada más porque es mi compadre, porque nos caemos bien, pues yo hoy te pongo en ese puesto. O sea, verdaderamente es un peligro, ¿no? Yo creo que no debemos dudar nadie de eso. Es decir, claramente también se perjudica a las personas que han dedicado años a su formación, a su capacitación, y qué es lo que implica justamente la carrera judicial, que te vayas formando los primeros escalafones de esta carrera y conforme vayas obteniendo méritos tanto en la práctica como en la evaluación de tus conocimientos, tanto teóricos como prácticos, vas ascendiendo. Esto se termina y por lo tanto no debemos, insisto que no hay que tener dudas de que es un verdadero retroceso, sí, así lo pondría como lo colocas, en torno a lo que significa el Poder Judicial. Y además, lo más grave es que esto va a perjudicar a los ciudadanos, porque justamente es lo que se van a encontrar con jueces inexpertos que no van a tener las capacidades, creo que no hay duda, para poder resolver las cuestiones que nos van a tener discutiendo en la petición de justicia en los próximos años. Oiga, profesor Alfonso García, esta preocupación se la hago porque incluso fue un tema de plática, o ha sido tema de plática entre compañeros periodistas en cuestiones de seguridad. Sí hemos visto que el crimen organizado pues pone, quita presidentes municipales, gobernadores, y no sabemos hasta dónde ha escalado el crimen organizado en controlar al país en muchas cuestiones políticas. ¿Quién asegura que no va a estar el crimen organizado impulsando a determinados impartidores de justicia, pues finalmente para pues beneficiarse ellos, pero como decía usted, la afectación pues a la gente va a ser todavía mayor? Sí, Leonardo, tengo que concluir y bueno, que coincidir contigo, más bien, en el sentido de que no nada más es una ida hacia atrás en el tiempo en cuanto al régimen político y de justicia, sino que además también tenemos un aspecto de experimento. Es decir, no vamos a ver, nosotros no sabemos cómo va a funcionar ciertos aspectos, pero podemos tener ciertos vaticinios, ¿no? Eh, Dado que en nuestro país supera claramente los factores reales del poder, como es el crimen organizado, como es la delincuencia organizada, y que se ha inmiscuido, eso no hay duda tampoco, en las elecciones de los órganos políticos, pues podríamos considerar que esto va a ser también así en cuanto a la elección de los jueces y magistrados. En ese sentido, este experimento, que ahí sí no tenemos claro cómo puede ser, pero o hacia dónde nos puede llevar, pero lo que sí es claro es que es una apuesta en riesgo mayúsculo, porque entonces el financiamiento de la campaña, que va a haber una campaña de 60 días, de 2 meses, no sabemos cómo va a poder ser controlado, tampoco tenemos reglas en torno, o muy claras respecto a cómo se debe llevar a cabo esta cuestión, cómo se van a sancionar las conductas que se descubra que en efecto y pueden ser susceptibles de sanción, y tampoco podemos saber si el INE va a tener las capacidades institucionales para poder resolver las cuestiones que tengan que ver con el desequilibrio o la falta de equidad en una contienda de los jueces. En ese sentido, creo que también podemos considerar que el experimento pues, potencia los males de esta reforma. Pues esto no es nada agradable, es muy preocupante lo que comenta el profesor,
porque pues finalmente cómo quedamos los ciudadanos al final y al cabo, ¿no? Porque pues los grupos poderosos, los grupos políticos, pues entre ellos hacen sus amarres, sus arreglos, y ahora resulta que el pueblo bueno y sabio, como dice el presidente, pues como si supiéramos en general de cuestiones de leyes, de constitución, pues nadie sabemos nada realmente. Ustedes sí, pues son especialistas evidentemente, pero pues digo, que somos el único país en el mundo que va a elegir pues casi la totalidad de sus jueces y de sus magistrados, pues dice algo, y que México sea el primero, pues creo que no habla nada bien entonces. Fíjate que incluso eso es lo más grave. Ya hemos hablado de manera muy negativa en estos minutos de la reforma, pero incluso lo más grave es que eso va a impactar en los justiciables, es decir, en las personas de a pie, en las personas y en los ciudadanos que quieren acceder a la justicia. Finalmente, no vamos a tener una garantía de que estos jueces vayan a actuar con imparcialidad. Y además es lógico, es decir, si es el poder político quien está detrás de las propuestas de las personas que finalmente van a ser votadas, de las afinidades que estas personas van a tener con el electorado y que son las que van a llegar, pues es lógico que estas personas tengan un compromiso implícito o explícito con el poder político, con los gobernadores, con el presidente o la presidenta, con el Congreso. Entonces el ciudadano va a tener las de perder, porque justamente el ciudadano va a combatir los actos de autoridad que va a ser muy difícil que pueda demostrar, o aun cuando tenga la razón, eso es lo grave, ¿no? Es muy posible que el juez que está de esta manera colocado pues no tenga las aptitudes ni la vocación para poder resolver con imparcialidad y que pueda beneficiar precisamente la garantía del derecho que esté reclamando el ciudadano. Entonces, no quisiéramos ser, la verdad, tan pesimistas, pero no hay forma de que podamos dar un punto de vista diferente en torno a esta reforma. Es, la verdad, un tema que con lo que podemos estar es más bien ver cómo podemos salir, digamos, de este escollo y cómo podemos empezar a entender la nueva dinámica de la justicia, ¿no? La nueva dinámica de la justicia es quizá, por ejemplo, acudir a términos, a medios alternativos de resolución de las controversias, llegar a ciertos acuerdos, no necesariamente esto es ilícito, muy por el contrario, acuerdos con el gobierno, a tener ciertas capacidades de mediación por parte del Poder Judicial elegido. Algo así se nos está ocurriendo que puede empezar a funcionar para que el ciudadano no esté de verdad marginado de la impartición de justicia imparcial e independiente. Profesor Alfonso García, le pido que continúe un minutito más con nosotros. Le voy a hacer otras preguntas. Para esto vamos a nuestra siguiente sección. Bueno, la dinámica de esta sección de Bote Pronto es muy sencilla. Le pedimos a nuestro invitado Alfonso Herrera García, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, responder las siguientes preguntas solamente con un sí o con un no, no más, solamente sí o no. ¿Le parece bien? Gracias. Vamos a la pregunta número 1. Profesor, ¿ayudará a México la elección directa de los jueces a combatir la corrupción en el sistema de justicia? No. Vamos a la pregunta número 2. Pues ya lo platicamos, pero bueno, es la pregunta. ¿La aprobación de la reforma judicial es un retroceso, y sobre todo para la democracia en México? Sí. Vamos a la pregunta número 3. También lo comentamos, pero se le hago esa pregunta. ¿Existe un riesgo de que la ciudadanía elija a los jueces y magistrados cuando la gran mayoría del pueblo no tiene dominio de temas en derecho, leyes y la Constitución? No. Vamos a la pregunta número 4. Un gobierno que controla todo sin división de poderes puede convertirse en una dictadura perfecta, como decía el escritor Vargas Llosa. Sí. Vamos a la última pregunta, la número 5. ¿Confía que México será un país más justo en impartición de justicia con Claudia Sheinbaum, próxima presidenta de la República? Lamentablemente no. Gracias, Alfonso Herrera García, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, por haber estado con nosotros en Expediente CMN. Le mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti, Leonardo. Gracias.